Bien, vamos a dar inicio a una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre por siempre, Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob y Dios nuestro. Nuevamente, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por este día que nos regalas, un día de gozo en tu santa palabra. Te rogamos, pues, Señor, que nos ayudes a poner por obra tus palabras en nuestras vidas para poderla dar a nuestros semejantes. Te rogamos de favor, Señor, perdone nuestros pecados para ser dignos de estar en tu presencia. Te rogamos bendiciones, Señor, para todos nuestros hermanos cristianos en esta tu tierra, en especial para los que estamos sufriendo alguna enfermedad, ya sea físicamente o espiritualmente. Y sé tú, Padre amado, nuestro principal guía, Señor, te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, lección 20, y vamos a dar inicio. Dice, el objetivo, demostrar la importancia de la Pascua en el plan de Dios para la redención de su pueblo. La novena plaga fue una advertencia para Faraón y los egipcios, pero no fue atendida por ellos. Entonces Dios determinó que una última y más terrible plaga haría que Faraón le obedeciera. Fue tan temible y efectiva que vino a ser un memorial para las futuras generaciones. La noche en que Israel saldría de Egipto sería una noche de guardar para Jehová. Como de costumbre, Dios previno a los israelitas sobre las grandes cosas que él iba a hacer. También les proveyó una vía de escape, llamando a Israel mi hijo, mi primogénito. Los israelitas, grandemente impresionados por la demostración del poder de Dios, obedecieron sus instrucciones al pie de la letra. Dice, preparativos para la Pascua. Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese a cada un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y no comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer.
Y guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué a vuestras huestes de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En este mes primero comeréis de los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis pan sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y sucederá que cuando os dijeron vuestros hijos, ¿qué significa este rito vuestro? Vosotros responderéis: es sacrificio de la Pascua de Jehová, el cual pasó de largo de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel se fueron y hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Pues era por mandato de Dios que seguirían recordando esta Pascua por las siguientes generaciones. Y bueno, esta Pascua después se transforma en el memorial, en el recordatorio del sacrificio que viene a tomar Jesucristo. En aquella ocasión fue un cordero, el cual tenían que comerlo deprisa y tenían que comerlo asado antes de salir de Egipto. Y ahora pues el sacrificio perfecto que recompra la humanidad pues es Jesucristo, el único medio que tenemos para alcanzar el perdón a nuestro pecado, y de esta manera es como también en estos días se recuerda este mismo sacrificio. En el mes de Abib, en el cual los israelitas saldrían de Egipto, sería considerado de allí en adelante como el primer mes del calendario religioso judío. Abib caía en la primavera del año, en el periodo correspondiente a nuestros meses de marzo o abril. En el 10º día del mes, cada familia israelita tenía que seleccionar un cordero o cabrito. Este tenía que ser un macho sin defecto, de 1 año de edad, y sería sacrificado el día 14 por la tarde, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Utilizando un manojo de hisopo, los israelitas tenían que aplicar la sangre del cordero sobre el dintel, la parte superior del marco de la puerta, y sobre los 2 postes de la puerta, en cada casa de familia donde se comería la Pascua. La señal de la sangre protegería a los que estuvieran adentro de la casa. Los miembros de cada familia debían permanecer dentro de la casa, debían estar plenamente preparados, bordón en mano, y dispuestos a partir del viaje cuando Dios les llamara. Ningún hueso del cordero debía de ser roto, el animal debía de ser asado al fuego y tenían que comerlo apresuradamente con pan sin levadura y hierbas amargas. Todo lo que sobraba del cordero debía de ser quemado antes de la mañana siguiente. Las familias pequeñas podían unirse para comer un cordero entero. Entre ellas, a ningún extranjero le era permitido comer la Pascua, salvo que se hubiera unido completamente a los israelitas por medio de la circuncisión.
Bueno, aquí yo veo cómo está dando todo alusión a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hablando desde el Cordero, ¿verdad? De que no tenía que ser ningún hueso quebrantado, de que tenía que ser terminado todo antes de que al día siguiente, ¿verdad? Nos habla pues Sí, de su entrega de Jesús, de la crucifixión, de todo por lo que iba a pasar, ¿verdad? Y sí, también pues nos está mostrando ahí el bautismo, porque ahí dice que ninguno podía comer de ese cordero si no había sido circuncidado o unido a los israelitas. Igual para nosotros, como nosotros no somos de sangre, pero somos por fe, estamos unidos pues también con Jesucristo, ¿verdad? De la misma familia. A mí pues me da todo esto la alusión de la venida de Jesús y lo que iba a pasar. tienes razón, hermana, todo eso son sombras de lo que iba a venir y son símbolos también para nosotros, ¿verdad? Como leímos que la sangre tenía que ser puesta en las casas de las familias de los hijos de Israel, ¿verdad? En el marco de la puerta, los postes, para poder preservar la vida de Ajá. ellos. Y ya en la actualidad, ya ahora con los apóstoles, nos dice también ya el Nuevo Testamento, por ejemplo, podemos ir a Efesios 1:7. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Muy bien, entonces se vuelve a mencionar la sangre, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio. Y en Éxodo vemos que también la sangre puesta en las puertas fue un símbolo de que el ángel de Jehová no podía entrar ahí. Ahora ve Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bien, entonces ahí tenemos 3 ejemplos, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él encontramos nuestra redención, un solo sacrificio. Le recomiendo leer Hebreos 9 porque casi se parece a estas lecciones y nos va a ayudar mucho al entendimiento. Dice, Moisés explicó a los israelitas cuál era el significado de todo esto. Dios estaba por castigar nuevamente a los egipcios, dando muerte a todos los hijos mayores de ellos. Pero cuando el ángel destructor de Dios viese la sangre sobre los postes de las puertas de las casas de los israelitas, pasaría por encima de aquellas casas y no heriría a sus ocupantes. Esta fue la primera fiesta de la Pascua y fue observada por fe. Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Qué Sí, bonito, Dana. ¿verdad? Dios perseverando la vida de su pueblo. Dice, pero jamás olvidarán la lección de la primera Pascua. Dios mandó a los judíos que las observaran de año en año y que enseñaran a sus hijos el significado de ella. Dice Moisés ante Faraón, Éxodo 11 del 4 al 7. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: Al medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Mientras los israelitas finalizaban los preparativos para celebrar la Pascua, Moisés entró nuevamente en el palacio de Faraón para presentar ante el rey y sus ministros el decreto final de Dios. Entonces volvió a la tierra de Gosén para alistar a la gente para su inminente partida. Las palabras de Moisés deben haber atemorizado a muchos de los príncipes de Egipto, quienes ya habían aprendido a respetar a Moisés y a las advertencias que él pronunciaba de parte de Dios. Deben haber pensado seriamente acerca de esta nueva y terrible amenaza proveniente de Dios.
de los israelitas. Así que al anochecer, un sentimiento de temor se ha de haber poseído de la tierra de Egipto. Sin embargo, los israelitas en Gosén estaban en un estado de excitación y expectación. Los preparativos estaban terminados, los corderos de la Pascua se habían asado y cuando llegó la noche, cada familia se sentó alrededor de su mesa para participar de la fiesta. A la medianoche, los israelitas se reunieron con sus sandalias puestas y con un bordón en la mano, listos para partir. Repetidamente, un terrible grito se alzó en toda la tierra, en Éxodo 12 del 29 al 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. En las casas de los egipcios, el ángel de la muerte cumplía su terrible tarea. Murió el hijo mayor de cada hogar egipcio, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito del ciudadano más humilde de la tierra. Ni siquiera el primogénito de las bestias se salvó de la matanza. Para Israel el tiempo de su liberación había llegado. Ellos juntaron sus posesiones, tomaron sus rebaños, despojaron a los egipcios de sus joyas, oro y plata. Los egipcios los apuraron para que salieran rápidamente, porque temían de que todos ellos murieran si los israelitas permanecerían más tiempo en el país. Vamos a leer Éxodo 12, 31 al 36. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid del medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiéndolo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaban a los egipcios. Me vino a la mente de lo que se refería a lo que decía Dios, que todo tenía que ser comido antes de ser leudado. Muy bien, entonces mira, es una buena, por decir, es una buena pregunta. Si no es pregunta, es un buen punto. Vamos a Mateo 16:6, por favor. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de todos los saduceos. Sí, a eso me Bien, refería. Entonces, la levadura, símbolo de carne, Ajá. carne, símbolo de pecado. Entonces, la Ujú. levadura es el símbolo de la carne, del pecado. Por eso Dios insistió, nada de levadura, quería que estuvieran limpios, Ajá. purificados, por decir, Sí. santificados, por decir de alguna manera, tenían que salir sin levadura, sin pecado, ¿verdad? Es Ajá. pues el símbolo que nos da. El Cordero pues Pascual preparó a Israel para salir de Egipto hacia una vida nueva de libertad y santidad, lo que se requiere de los verdaderos creyentes en la actualidad. Hoy en día los creyentes cristianos no observan la Pascua judía, ya que la ley de Moisés ha sido sustituida por la de Cristo. Esta requiere que los seguidores de Jesús celebren regularmente otra fiesta conmemorativa, tomando el pan y el vino cada primer día de la semana. Según Juan 1:29, Jesús hace el papel de Cordero Pascual para sus seguidores y de hecho, Él fue crucificado durante la Pascua. Vamos al Evangelio de Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, otra vez el Cordero, que estamos en el Cordero de hace, yo creo que ya sea 2000 años o poquito más.
de esto que había pasado, la salida de Éxodo, ¿verdad? Ya teníamos el Cordero ahí. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En Mateo 26, del 26 al 29, nos informa de que antes de morir, Jesús instituyó una cena conmemorativa para sus seguidores, mandándoles que celebrasen esta cena hasta que Él venga para establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces los creyentes de todas las épocas podrán celebrarla junto al Señor. Mateo 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gracias. Muy bien, entonces acabas de leer lo que Jesús llamó el nuevo pacto. Y al leer el nuevo pacto, esta institución de la cena, el nuevo pacto, la ley de Moisés quedó atrás. Me refiero a los ritos que se hacían al templo. En el templo, los sacrificios, las ofrendas, el holocausto, todo eso dejó de hacerse. Eso ya no es necesario. Pero no, la ley de Dios no puede ser abolida por ningún hombre, porque es ley de Dios. ¿Y qué pueblo tan bonito el de Dios que tenga ese pueblo, esa ley de Dios, ¿verdad? Deben de estar orgullosos, porque ¿qué pueblo más que el pueblo judío le fue dado esa ley de Dios directamente por medio de Moisés? Es un honor. Bien, vamos a continuar. En el primer siglo, los discípulos adoptaron la costumbre de reunirse cada primer día de la semana, domingo, para tomar pan y vino. Vamos a leer Hechos 20, versículo 7. Y el primer día de la 20. semana, reuniéndose los discípulos para partir el pan, Pablo les predicaba, y habiendo de partir el día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. En memoria de Jesús, cada creyente bautizado debe de observar semanalmente este partimiento de pan, en la forma como Él lo ordenó. Hechos 2:42, hermanita. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento de pan, y en las oraciones. Muy bien, entonces estamos leyendo y nosotros como cristadelfianos hacemos este partimiento de pan cada domingo, recordando el sacrificio de nuestro Señor. Y no solamente recordando, obedeciendo su mandamiento de hacerlo cada primer día de la semana. Al igual que la Pascua judía, el partimiento de pan es de valor solo para aquellos que entienden y creen la verdadera enseñanza de la Biblia. Hebreos 13:10. Voy a leer del 9 al 10, Hebreos 13 del 9 al 10. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Sabiendo que la muerte de Jesús es el único camino para conseguir el perdón de los pecados y la vida eterna, Jesús nos llama a separarnos del mundo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Muy bien, si amamos al mundo, el mundo representa, por decir a Egipto, el pecado. Y si andamos en el mundo haciendo las cosas del mundo, no amamos a Dios y Dios no está con nosotros, porque andamos haciendo cosas malas, las cosas malas del mundo, ¿verdad? Dice, evitar que la mala levadura del pecado resida en nosotros. Primera de Corintios 5, del 7 al 8. Limpiaos,
pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pues solo que aquí la levadura representa el pecado como usted lo dijo. Entonces nos invita a limpiarnos de toda contaminación de la carne, de todos pecados y para poder ser este sacrificio, ¿no? Como ese pan sin pecado, sin levadura. Dice, reconocer que a través de la amargura y sufrimiento simbolizado por las hierbas amargas, Dios nos purificará. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Son las pruebas que nos da el Señor cada día, ¿verdad? No tenemos que estar sufriendo mucho para entrar al reino de Dios. Son simplemente las pruebas que a veces sufrimos cuando deseamos algo y ya sabemos que ese deseo es malo y no lo hacemos y a veces eso nos pone triste. Pero es un olor grato a Dios, un sacrificio vivo, como dice en Romanos 12:1, creo, ¿verdad? Sacrificio vivo al Señor. Ese es el sacrificio que Él acepta cuando nos negamos a hacer lo malo. Ya una vez lo pensamos, pero nos negamos, son los olores gratos a nuestro Señor. Bien, continuemos, dice. Reflexión final. Dios infligió las plagas a los egipcios porque la nación se negaba a escucharlo y maltrataba a su pueblo. Hoy en día en el mundo de cual Egipto es un símbolo que rechaza al Señor Dios, y a medida que el tiempo del fin se acerca, existe un gran temor en cuanto al futuro traerá. Lucas 21:26. Se los voy a leer para ser breves. Me voy a ir hasta el 28. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Muy bien, entonces son señales, pistas que nuestro Señor Jesucristo nos regala para estar atentos para cuando Él regrese, ¿verdad? Muy bien, dice, por lo tanto, así como el pueblo egipcio estaba lleno de temor, mientras que en Gosén hubo conocimiento de una liberación venidera, así es hoy en día con aquellos que no conocen la voluntad de Dios, y aquellos que sí la conocen, cuán mejor es estar entre estos últimos y mirar hacia adelante con confianza a lo que traiga el futuro. Sí, son bonitas palabras de reflexión, porque ya una vez que nosotros tenemos el honor, el privilegio de llamarnos hijos de Dios, se nos va el temor a la muerte, porque sabemos que vamos a dormir hasta el día postrero y vamos a estar presentes todos en un tribunal. Entonces no tenemos miedo pues de dormir, me refiero a morir, ¿verdad? Porque estamos seguros que nuestra redención o nuestra resurrección para el juicio va a ser verdadera. Bien, tenemos el cuestionario de la lección 20, dice la Pascua. Punto 1. ¿Qué tipo de animal tenía que ser sacrificado para la Pascua? Un cordero. Punto 2. ¿Qué tenían que hacer con la sangre del animal? Tenían que ponerla sobre el marco de la puerta y alrededor de la puerta también, en los costados para cuando pasara el ángel de Dios, pasara por alto, matar al primogénito de esa casa. Punto 3. Dios dio unos mandamientos acerca de la observancia de la Pascua. Y tenemos varios incisos, A, B, C y D. El A. Todos los israelitas tenían que permanecer dentro de sus casas que estaban pintadas con el dintel, con la sangre y el dintel. Correcto. En el dintel. Sí. Inciso B. Ningún hueso del corderito tenía que ser quebrado, no tenía que ser quebrado ningún hueso, correcto. Inciso C, tenían que comerlo con panes. Sin levadura. Inciso D, ningún extranjero
podía comer del pan, había una condición. Cuando salió Israel de Egipto, salieron muchos extranjeros también con ellos y fueron abrigados con ellos, también con la condición de estar en el pacto hecho a Abraham. Tenían que ser circuncidados físicamente. Entonces, si un extranjero era circuncidado por medio del pueblo de Israel, era considerado como del pueblo. Entonces, ese extranjero sí podía comer la cena. Y tenemos el punto 4. ¿Qué iba a hacer Jehová en Egipto? Iba a matar los primogénitos. Punto 5. Se nos dice en Éxodo 35 al 36. ¿Qué hicieron los israelitas antes de salir de Egipto? Dieron alhajas y plata y oro y vestidos. Está ahí Éxodo 12, 35, 36. Despojaron a los egipcios de oro y plata y vestidos, pues son vestidos preciosos, buenos, ¿verdad? Así recibieron una recompensa por sus años de esclavitud. Y punto 6, según Juan 1:29, ¿quién es nuestro Cordero? El Cordero es Jesús, el Cordero de Dios que Juan quita el pecado del 1:29, mundo. sí. Punto 7. Cuando Jesús comió su última Pascua con sus discípulos, instituyó una nueva celebración para los creyentes de todos los siglos. Mateo 26, del 26 al 29. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio, diciendo, bebed de ellos todos, porque este es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Punto 8. Jesús también les hizo una promesa en Mateo 26 y 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así Jesús prometía que regresaría para reinar aquí en la tierra. Punto 9. Los primeros discípulos tomaban el pan y el vino regularmente en memoria de su maestro ausente. En Hechos 27 dice: El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Punto 10. También Pablo enfatiza la importancia de este recordatorio. En 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús, simbolizado por el pan y el vino, tenemos acceso al único camino a la salvación, el perdón de pecados. También tenemos que hacer realidad este sacrificio en nuestro diario vivir, poniendo a muerte las malas actitudes y deseos que salen de nuestro corazón. Jesús es nuestro Cordero Pascual, nuestra liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte. Muy bien, entonces gracias por estar con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Que les deseo bendiciones a cada uno de ustedes. Entonces vamos a dar gracias. Nuevamente, Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos las gracias por este día de gozo que nos has regalado en tu santa palabra. Ayúdanos a poner por obra tus palabras para darlas a nuestros semejantes. Te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas. Te damos las gracias, Señor, por todas las pruebas que nos has regalado. Y en esta pandemia, Padre amado, también te damos las gracias por ello, para hacernos entender, Señor, que solamente somos polvo. Y que si no estamos en tu Hijo Jesucristo, nuestra vida es en vano, porque sin Él no alcanzamos tu reino. Te damos pues las gracias, Señor, por todas las pruebas que nos has regalado. Y te rogamos bendiciones para cada uno de los presentes y asimismo para todos nuestros hermanos cristianos en esta tu tierra. Te lo rogamos, en nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenas noches, Ok. gracias. Buenas Saludos noches, a todos. Buenas noches. igualmente.